¿Qué pasa cuando la adrenalina de la aventura se encuentra con los ecos de una civilización milenaria? 800 después de Cristo a 1570 después de Cristo, durante 770 años, la civilización Chachapoyas, el pueblo de las nubes, Sachapuyu, reino de estos bosques nublados, 3 días, un legado. Esta es la crónica de nuestro ascenso al corazón de su territorio. Los Chachapoyas fueron una civilización pre-inca que se desarrolló en los Andes nororientales. Su dominio territorial abarcó Amazonas y San Martín, estableciéndose en la ceja de selva, lo que le confirió una identidad única. Su sociedad fue avanzada, destacando por su arquitectura lítica, construcciones distintivas predominantemente circulares como las de Cuela, y por sus complejas prácticas funerarias que reflejaban una profunda veneración por los ancestros. Su economía se basaba en una agricultura intensiva en terrazas, aprovechando la compleja topografía montañosa. Esta etapa de auge concluyó con el sometimiento por parte del Imperio Inca, a quienes opusieron una notable resistencia. Día 1. El despertar andino y la ruta hacia Gocta. Nuestro viaje comenzó en la madrugada, a las 2:30 am, partiendo desde las afueras del complejo universitario CPU. La organización para abordar las combis se realizó rápidamente en grupos de 3 e iniciamos la ruta hacia Chachapoyas. El primer respiro de selva alta fue a las 6:30 en el mirador de Alto Mayo, siendo el primer contacto con el ecosistema de la ceja de selva, una zona de transición entre 2.300 y 2.480 metros sobre el nivel del mar, aprovechando el paisaje de selva alta para tomar fotografías grupales e individuales y disfrutando de un breve descanso. A las 9:30 am, la comitiva llegó a la Casa Redonda Hotel. Procedimos de inmediato con la instalación de nuestras carpas y equipaje. Y una vez establecido el campamento, nos dirigimos al caserío de Cocachimba para obtener los tickets en las oficinas de turismo. Finalmente, siendo las 11:30, inició la caminata 2 horas de inmersión en la rica biodiversidad del bosque de neblina, con más de 355 especies de flora y especies clave como el gallito de las rocas. Son unas cuantas paradas que desean hacer. Descansito y seguimos. Qué hermoso toda la creación. Y ahí estaba, la imponente chorrera, la catarata Gocta. Su poder es abrumador, pero Gocta no es solo naturaleza. La leyenda local dice que la poza de la caída es custodiada por una sirena o yacumama, invisible, que resguarda un tesoro de gran valor. Un baño opcional bajo la atenta mirada de la mitología. La caminata de regreso nos recordó que la aventura requiere energía, cerrando el día con la cena. Esa noche, la lluvia y la neblina nos envolvieron, un ambiente perfecto para el folclore.
En esta tierra, la mitología aún dicta el camino. La leyenda del pozo de Yanayacu asegura que quien bebe un sorbo de sus aguas queda prendado de Chachapoyas y sus mujeres, asegurando su regreso. Pero no todo es amor. En el cerro La Yaurco aún se habla de Ángela Sabarbín, la joven que fue seducida por un espíritu maligno y que vaga por las colinas, cargando un farol y llorando su pena. Y la advertencia más antigua, el Tunche. Este espíritu maligno no tiene forma, pero se le identifica por un silbido penetrante y escalofriante. En Chachapoyas, el respeto a la selva es ley, y esta advertencia es su guardián místico. Día 2. Ascenso a la historia en Cuelap. La jornada inició a las 6:30 am con el desayuno. Tras el desayuno, empacamos nuestros equipos para la salida hacia la ciudad Nuevo Tingo a las 8 am para tomar el icónico teleférico, un ascenso de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. El ascenso fue un viaje en el tiempo, suspendido sobre el valle, acercándonos a la ciudadela fortificada. A los pies de Cuelap nos esperaba la última caminata. Cuelap, la fortaleza construida por los Chachapoyas, el pueblo de las nubes, es una maravilla de ingeniería preinca, comparada con Machu Picchu por su envergadura, que fue levantada alrededor del 500 después de Cristo. Sus colosales murallas de hasta 20 metros de altura dieron origen a la leyenda popular que la fortaleza fue construida por gigantes. Recorrer el pueblo bajo y el pueblo alto, ver las más de 500 estructuras circulares y los frisos geométricos es caminar sobre la historia viva. Esta ciudadela es un testimonio importante de una cultura fuerte y avanzada. La gran mayoría de las viviendas en Cuelap son de planta circular u ovalada. Estas se construían sobre bases o plataformas altas para adaptarse a la topografía irregular de los cerros y para protegerlas de la humedad. Los recintos interiores solían tener un diámetro de 8 a 9 metros cuadrados y contaban con techos cónicos e inclinados, cruciales para el drenaje de las intensas lluvias. Utilizaban piedra local, siendo la caliza, la arenisca y la pizarra las más comunes, que eran cortadas y ensambladas con una argamasa de barro o arcilla, mientras que los techos se construían con materiales de plantas ligeros como la paja y palma. Aunque la arquitectura era esencialmente funcional y defensiva, también incorporaban elementos artísticos y simbólicos. Muchas estructuras, especialmente las de la élite, estaban decoradas exteriormente con frisos de piedra laja, incrustadas en los muros. Los frisos plasmaban patrones geométricos y simbólicos como rombos, zigzags y grecas, que se cree que estaban ligados a su cosmovisión mitológica y el culto al agua o los ancestros. En sitios arqueológicos como Cuelap se han reconstruido réplicas de las casas circulares, las cuales son valiosas para los visitantes, pues nos permiten visualizar cómo era la vida diaria. ¿Qué tal, amigos? Ahora nos encontramos en una de las réplicas de las casas de los Chachapoyas. El espacio interior de la vivienda Chachapoyas era multifuncional. Dentro de ellos podemos encontrar cosas como el fogón, el cual era considerado como un elemento central del hogar y se utilizaba para la cocción de alimentos, pero también para proveer calor durante las frías noches de altura. El batán, que es una piedra de moler indispensable que se utilizaba para procesar granos andinos y hierbas medicinales. También podemos encontrar un área reservada para la crianza de animales menores, principalmente el cuy, conejillo de indias, que era una fuente vital de proteínas en su dieta. A su vez también podemos observar pequeños espacios y nichos en las paredes que le servían para almacenar sus alimentos, herramientas y objetos personales. Un aspecto fundamental de esta estructura es su uso funerario que subraya la cosmovisión Chachapoyas. Evidencia arqueológica sugiere
que ciertas casas o áreas dentro de ellas funcionaron como fosas comunes o lugares de sepultura, reflejando su profunda veneración por sus ancestros, integrándolos simbólicamente en la vida doméstica, pues los vivos y los muertos coexistían bajo el mismo techo, manteniendo la presencia de los antepasados en la comunidad. Pero Cuelap es solo una parte del misterio. La cultura chachapoyas nos dejó un legado funerario único, una manifestación de su culto a los ancestros, los puros machos. En los acantilados de la región encontramos los sarcófagos de Carajía, figuras antropomorfas de 2 metros de altura que contienen cuerpos momificados, y cerca de ahí están los mausoleos de Rebache. Ahí están estructuras que simulan casas pintadas de rojo y blanco. Este incalculable patrimonio es custodiado en parte por el Museo Leimebamba, que alberga más de 200 momias recuperadas de la Laguna de los Cóndores. A las 2 de la tarde, regresamos a Tingo para recargar energías, pero el día no había terminado. En el camino a Chachapoyas, una parada obligatoria, el cañón Pancasochi, nos dio una última vista de esta geografía sagrada antes de volver a la ciudad. Nuestra base, Chachapoyas, es la capital del departamento de Amazonas, una ciudad de tamaño mediano con una población de aproximadamente 40.000 habitantes. Su posición estratégica en la ceja de selva le otorga un clima templado y húmedo a lo largo del año. La ciudad es patrimonio cultural de la nación, fundada por los españoles en 1538. Su centro histórico gira en torno a la Plaza de Armas, con sus elegantes fachadas blancas y tejados rojos. Es el corazón de la vida administrativa, comercial y religiosa, con la imponente catedral albergando la fe cristiana de la región, mientras que políticamente es el núcleo de la gestión local, articulando el desarrollo de áreas vitales como la agricultura y el turismo. Precisamente, la economía actual se sustenta en el turismo, impulsando por los atractivos circundantes y la agricultura perurbiana. La vida en Chachapoyas es una función de historia y fiesta, carnavales, la fiesta patronal de la Virgen Asunta y el gran Raimi Yacta. Donde los pueblos de Amazonas escenifican su historia. Nos instalamos en el Hotel Carajía Ñañurco, cerrando nuestro día con un breve City Tour, en donde la cultura Chachapoyas nos había recibido. Con un último desayuno, cerrando nuestro trabajo de campo, iniciando nuestro retorno a Tarapoto a las 10:30 de la mañana. Una última parada en Pomacochas para las compras finales y el almuerzo a la 1 de la tarde, para finalmente terminar el viaje con la llegada a la ciudad de Tarapoto a las 8 de la noche. Chachapoyas es mucho más que 2 atractivos. Es un patrimonio integral donde la herencia cultural, desde Cuelap hasta los mitos y la riqueza biogeográfica, Gocta y el bosque nublado, se fusionan. Es un verdadero laboratorio de la historia andino-amazónica, y si bien el turismo es el motor de crecimiento actual, la gestión de esa joya debe equilibrar el desarrollo con la necesidad urgente de proteger su legado ancestral y
frágiles ecosistemas. Si decides hacer esta ruta, dejamos algunas recomendaciones. La ubicación en las cejas de la selva significa que el clima es templado, pero la lluvia es frecuente, especialmente en la estación húmeda, finales de año a abril. Prepara un buen equipo impermeable. En logística, la caminata a Gocta es de dificultad moderada. Llevar un buen calzado y mucha hidratación es algo necesario si se tiene planeado hacer el recorrido. Y por último, explora la ciudad. No te quedes en las ruinas. Visita el Museo de Inebamba y prueba la gastronomía local, que revaloriza productos nativos como el oyuco y el agualmanto. La travesía por el territorio Chachapoyas se ha completado. Lo que inició como un trabajo de campo se ha consolidado como la evidencia de un inmenso patrimonio integral y una historia que se niega a ser olvidada. Con la certeza de haber documentado un legado cultural, científico y paisajístico único en el Perú andino amazónico, damos por finalizado nuestro informe. Muchas gracias. No deben venir con crocs, sandalias. No, chicos, se van a resbalar. Que está allá con sandalias, él. Y si quieren traer sus cosas, traigan un galón de agua, porque así como la mochila de mi compañero Efraín, él es a todo terreno, a cualquier parte que vaya. Hasta la universidad lleva una tremenda mochila. Machu Picchu, mira, estamos todos ahí en Machu Picchu. Seguimos recorriendo todo el camino. Angelita, cuidado.